sobre todo pacientes con artrosis, que consumen muchos AINES, pacientes con dolores lumbares, que consumen muchos AINES. También los corticoides, pacientes que consumen teofilina o aminofilina. Los AINES producen gastritis porque tienen un efecto inhibitorio sobre la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen un efecto protector sobre la mucosa gástrica. Después podemos tener gastritis agudas erosivas por estrés. Se ven pacientes internados, sépticos, pacientes politraumatizados, pacientes con fracaso multiorgánico. La cocaína puede dar gastritis porque provoca una severa vasoconstricción gástrica. Los accidentes cerebrovasculares, porque hay una gran liberación adrenérgica, y esa gran liberación adrenérgica genera isquemia de la mucosa gástrica. El alcoholismo es una causa muy frecuente de gastritis, igual que la hernia hiatal. Y después tenemos la ingesta de algunas sustancias, por ejemplo, las sales de hierro, el cloruro de potasio, la ingesta de fluoruros puede producir gastritis aguda erosiva. Puede haber una gastritis erosiva radiante, secundaria a radiaciones. Puede haber una gastritis secundaria por reflujo biliar en pacientes que en general han tenido alguna cirugía gástrica previa. Puede haber gastritis por besoar gástrico. Los besoares son acúmulos de pelo o de sustancias extrañas que se acumulan en el interior del estómago. Por prolapso del cardias hacia el esófago. Y puede haber una gastritis secundaria a hipertensión portal, que esta la vamos a estudiar cuando veamos cirrosis. Entonces, este es el primer grupo, que son gastritis agudas erosivas, donde lo que predomina son las erosiones en la mucosa. Después tenemos las gastritis crónicas usuales. Ahí tenemos algunas que están producidas por el Helicobacter pylori. Hay 3 tipos de gastritis producidas por el Helicobacter pylori. La primera es la gastritis difusa a predominio antral. O sea, es una gastritis que predomina en la zona del antro. También hay otro bicho que se llama Gastrospirillum hominis, que también puede dar este tipo de gastritis. Y después está la gastritis atrófica y multifocal, que hay atrofia de la mucosa, del antro y del cuerpo. La mucosa gástrica puede estar reemplazada por una metaplasia intestinal. La mucosa se ve pálida, brillante. Y estos pacientes tienen un riesgo aumentado de cáncer gástrico. El Helicobacter pylori favorece la gastritis y favorece el cáncer gástrico. Y después tenemos la gastritis linfocítica por Helicobacter pylori. Es una gastritis que tiene un infiltrado muy denso de linfocitos T. Se produce por una respuesta hiperreactiva
a la infección por Helicobacter pylori, y esta puede evolucionar al linfoma gástrico o al adenocarcinoma gástrico, a cualquiera de los dos. Ustedes van a ver que el Helicobacter pylori produce úlcera, produce gastritis, produce linfoma y produce cáncer gástrico. O sea, 4 enfermedades pueden estar relacionadas con el Helicobacter pylori. En la endoscopía, esta muestra los pliegues gástricos engrosados con nódulos y erosiones aftoides. Entonces, hay 3 gastritis producidas por el Helicobacter pylori: la antral, la atrófica multifocal y la linfocítica por Helicobacter pylori, que es la que más se relaciona con el linfoma. Después tenemos la gastritis autoinmune. La gastritis autoinmune es solo el 5% de las gastritis crónicas. En la endoscopía se observa una mucosa adelgazada con pérdida de los pliegues gástricos. Tienen estos pacientes anticuerpos contra las células parietales, que son las células que fabrican ácido clorhídrico, y contra el factor intrínseco. Factor intrínseco es una sustancia fabricada por las células parietales que es imprescindible para absorber vitamina B12. Por lo tanto, estos pacientes tienen aclorhidria, déficit de factor intrínseco, incapacidad para absorber B12 y pueden tener anemia perniciosa y también pueden tener todas las manifestaciones neurológicas de la falta de B12, como el síndrome cordonal posterior, la psicosis, la depresión y la demencia. Si usted le hace un dosaje de gastrina, estos pacientes tienen hipergastrinemia. La gastritis autoinmune es más común en poblaciones escandinavas y poblaciones del norte de Europa. O sea que si a usted le cae un tipo que se llama Anderson, que es de origen escandinavo, cuidado porque puede tener esta gastritis autoinmune. Puede evolucionar pueden asociarse a tumores gástricos y también a tumores tipo carcinoide por hiperplasia de las células G. Y se pueden asociar a otras enfermedades autoinmunes. Sobre todo tiroideas. Entonces, esta es la gastritis autoinmune. Es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos contra el factor intrínseco, contra las células parietales. Hay falta de ácido clorhídrico, hay aclorhidria, no hay factor intrínseco, no se absorbe B12. Eso puede dar síndrome cordonal, psicosis, depresión, anemia perniciosa, cursan con gastrina elevada y pueden dar lugar a cánceres gástricos o cánceres tipo carcinoides. Y se asocian a otras enfermedades autoinmunes, sobre todo de la tiroides.
Después tenemos la gastritis linfocítica por enfermedad celíaca. Se observa en el 40% de los pacientes con enfermedad celíaca. Tienen un infiltrado de linfocitos en el epitelio y desaparece luego de 2 años de dieta sin gluten. Esto es muy interesante porque quiere decir que la enfermedad celíaca no solamente tiene trastornos en el intestino, sino que también tiene trastornos en el estómago. Después tenemos la gastritis por citomegalovirus. Es una gastritis que se observa en inmunodeprimidos, cursa con fiebre, con linfocitosis. Se puede hacer biopsias de las ulceraciones y se va a ver los cuerpos de inclusión del virus. Se la trata con Foscarnet o con ganciclovir intravenoso. Tenemos la gastritis por herpes simple, herpes virus. Produce una mucosa con aspecto empedrado, con ulceraciones pequeñas y múltiples. Es más común en inmunosuprimidos y se trata con aciclovir intravenoso. Después vamos a hablar de las causas raras de gastritis, que están en el capítulo que está en la parte de diagnóstico complejo. ¿Cómo es el cuadro clínico de la gastritis? El paciente tiene acidez en la zona epigástrica, sin pirosis. Acidez sin pirosis. Puede tener malestar en la zona epigástrica o en algunos casos un dolor franco en la zona epigástrica. Puede haber sensación nauseosa, rara vez hay vómitos. Puede haber saciedad precoz. El paciente come pequeñas cantidades y ya se siente totalmente lleno. Hay una pérdida del apetito y una pérdida de peso. Y todos los síntomas que tiene el paciente son peores inmediatamente después de la ingesta. Estos son los síntomas de gastritis. La metodología de estudio es la endoscopía. En la endoscopía se deben biopsiar las zonas lesionadas y se biopsia también la mucosa sana para descartar si el paciente no tiene infección por Helicobacter pylori. Se le pide un dosaje de vitamina B12. Se pueden dosar los anticuerpos contra el factor intrínseco, contra las células parietales, y se puede pedir los anticuerpos contra la enfermedad celíaca. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener una gastritis? Una es la hemorragia digestiva alta, se ve sobre todo en gastritis por medicamentos, corticoides y por AINES. Y las otras dos complicaciones son el cáncer gástrico y el linfoma gástrico. ¿Cómo se tratan las gastritis? Bueno, primero, suspender si se puede todos los medicamentos que puedan estar produciendo gastritis, cosa que a veces se puede, a veces no. Si el paciente toma corticoides por alguna enfermedad, a veces no se puede suspender. Se le dice al paciente que haga 8 comidas diarias. De esa manera se evita que el ácido clorhídrico actúe directamente sobre la mucosa, o sea que haga muchas ingestas diarias. Se le dice que evite el alcohol, el té, el café, las salsas de tomate, los cítricos y las comidas picantes.
Se considera a todas estas sustancias como sustancias irritantes. Disminuir el estrés emocional, si es necesario dar ansiolíticos y eventualmente una consulta a psiquiatría. El té de manzanilla tiene un efecto protector sobre la mucosa gástrica. Se pueden dar inhibidores de la bomba de protones o famotidina para disminuir la producción de ácido. Se pueden usar protectores de la mucosa gástrica como el sucralfato o el misoprostol. El misoprostol es directamente darle prostaglandinas al paciente. Y el sucralfato es una película protectora que tapiza las zonas dañadas de la mucosa, las protege y las repara. Los antiácidos se pueden usar para mejorar el dolor y la acidez. Si el paciente tiene Helicobacter pylori positivo, se da tratamiento antibiótico para erradicar a la bacteria. Si la gastritis es de causa autoinmune, se administra vitamina B12. La vitamina B12 se puede dar sublingual, está usando mucho ahora la B12 sublingual, o intramuscular. No se da, no se da por vía oral porque, porque si no tiene el factor intrínseco no la va a poder absorber. Entonces, por esa razón, esa es la razón por la cual no se da por vía sublingual. No se da por vía oral, se da por vía sublingual. Se vende, de hecho, en el comercio una vitamina B12 que se llama vitamina B12 SL, que es sublingual. Por supuesto, si es una gastritis infecciosa, se lo trata con el antibiótico, el antiviral correspondiente al germen o el antibiótico correspondiente al germen. Vamos a mirar un momentito el capítulo en el paciente complejo. En el paciente complejo están las gastritis de causa rara. Así ya terminamos con el tema gastritis. ¿Qué tal, doctor? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Cuando eh, da positivo el Helicobacter pylori, una vez Sí. que el tratamiento y que radica, ¿la gastritis continúa o se puede llegar a curar? No, se cura. Si usted lo erradica, se cura. Ahora, Está bien. usted tiene que saber que más o menos hay un 25% que no se puede erradicar. Ah, Que se son, coloniza. claro, esos que no se pueden erradicar son los que tienen riesgo de cáncer, Perfecto. de linfoma o de cáncer. Gracias. Bueno, en el capítulo 8 del paciente complejo, ahí tenemos la gastritis por tuberculosis y por micobacterias atípicas. La gastritis tuberculosa es rara hoy en día porque en general hacemos el diagnóstico de tuberculosis pulmonar en forma más precoz. Antiguamente, cuando no había tratamientos, el paciente expectoraba bacilos, tragaba saliva, esos bacilos iban al estómago y entonces hacían una gastritis tuberculosa.
Por supuesto, se trata durante un año con las 4 drogas antituberculosas. El Mycobacterium avium también puede dar gastritis en pacientes HIV positivos o en pacientes inmunodeprimidos. Se trata con rifampicina, moxifloxacina y claritromicina por vía oral. Puede haber una gastritis por actinomicosis. Estos pacientes tienen una masa ulcerada adentro del estómago, una masa ulcerada con múltiples abscesos. Pueden tener fiebre, dolor, una tumoración epigástrica, pueden tener hemorragia digestiva y los abscesos se pueden abrir a la piel. Se la trata con penicilina o amoxicilina durante 6 meses a un año. Muy rara la actinomicosis gástrica. Yo nunca vi actinomicosis gástrica. Puede haber una gastritis sifilítica en la sífilis secundaria y en la sífilis terciaria. Es una gastritis que puede ulcerarse y producir estenosis de la parte media del estómago. Se habla del estómago en reloj de arena. Son pacientes VDRL positivos. Se los trata con 2 inyecciones intramusculares de penicilina benzatínica con 2 semanas de intervalo. De los hongos, se ha descrito gastritis por cándida, sobre todo en alcohólicos, gastritis por histoplasma en inmunocomprometidos y gastritis por ficomicosis en diabéticos y en inmunocomprometidos. Por parásitos se ha descrito gastritis por criptosporidios en pacientes HIV positivos, el ascaris, el Necator americanus y la estrongiloidiasis también puede dar gastritis. En Japón está la anisakiasis por ingesta de pescados de mar crudos, contaminados, que cursa con eosinofilia. La enfermedad de Crohn es raro que afecte el estómago, pero puede haber casos de Crohn de estómago con náuseas, vómitos, pérdida de peso, dolor epigástrico. Tienen ulceraciones aftoides con un aspecto en empedrado y se puede afectar también la porción proximal del duodeno. La gastritis eosinofílica es una gastritis donde los infiltrados son infiltrados de eosinófilos, sobre todo en la zona del antro. Puede afectar la submucosa, la muscular o la serosa. Produce retardo en la evacuación gástrica y tienen eosinofilia en la sangre. Pueden evolucionar a la atrofia de la mucosa gástrica. Se trata con cromoglicato disódico y con corticoides. Después tenemos la sarcoidosis. La sarcoidosis gástrica es muy rara. Puede producir hemorragia digestiva y obstrucción del tracto de salida del estómago, con engrosamiento de los pliegues gástricos, úlceras y erosiones prepilóricas. Se la trata con corticoides y a veces hay que hacer una gastrectomía. Se ha descrito una gastritis santogranulomatosa por proliferación de histiocitos, formando granulomas. Hay 7 casos en la literatura de gastritis colágena, que hay depósitos de colágeno de 20 a 75 milímetros de grosor en la lámina propia con infiltrados inflamatorios. Se ha descrito una gastritis quística profunda, una gastritis de la enfermedad injerto contra huésped en pacientes trasplantados,
Y me interesa esta última, la gastritis de Menetrier. La gastritis de Menetrier son pacientes que tienen pliegues gástricos gigantes en el cuerpo y en el fondo del estómago y cursan perdiendo proteínas por el epitelio gástrico, lo que produce una hipoalbuminemia severa y puede provocar edemas. O sea, es un paciente que tiene una gastritis rara, la gastritis de Menetrier, con pliegues gástricos gigantes, con hipoalbuminemia, porque pierden albúmina por el estómago, con edemas. Puede haber atrofia de las mucosas, aparece después de los 50 años, es más común en varones, presentan dolor epigástrico, pérdida de peso, anemia, diarrea y edemas. 15% evoluciona a cáncer. Muchos dicen que el Helicobacter pylori puede estar implicado. Se los trata con corticoides, octiotride, y si no responden requieren cirugía. Esta gastritis, yo he visto un caso de gastritis de Menetrier. Cuando usted tiene un paciente con edemas y el paciente no tiene síndrome nefrótico, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene insuficiencia hepática, una de las cosas que usted tiene que pensar si no tiene esta gastritis de Menetrier. Y después hay gastritis granulomatosas. Para eso hay que descartar que no tenga tuberculosis, sífilis, sarcoidosis, micosis, parasitosis, Crohn y que tenga granulomas igual. Igual es muy raro. Bueno, pero quería aunque sea nombrar estas gastritis raras para que ustedes sepan que existen otras causas de gastritis y sobre todo esta gastritis de Menetrier. Bueno, ahora volvemos, vamos a hablar de la gastroparesia y de la dispepsia. A ver, es el capítulo 36. Gastroparesia. ¿Qué es la gastroparesia? Bueno, esto es un tema que ningún médico sabe. Médico no sabe esto. Es un tema interesante. La gastroparesia es un paciente que tiene un retardo en el vaciamiento gástrico, pero que no tiene ninguna estenosis en el píloro y en el antro. O sea, tiene un retardo en el vaciamiento gástrico porque el estómago, la parte motora del estómago, no funciona bien. Clínicamente pueden tener saciedad precoz, plenitud postprandial, o sea, terminan de comer y se sienten muy llenos, distensión abdominal, pueden tener náuseas y vómitos, y la distensión puede ser tan intensa que pueden tener a veces dolor secundaria a la distensión. El dolor puede aparecer durante la noche o luego de la ingesta. ¿Cuáles son las causas de gastroparesia? Secundario a cirugías que se han hecho sobre el estómago, sobre todo con vagotomía, o sea, con denervación del estómago y con piloroplastía. También por cirugías tipo Nissen. La causa más común es la gastropatía diabética. Esa es la causa más común. Son diabéticos que por compromiso autonómico tienen
una motilidad gástrica muy disminuida. Esa gastroparesia interfiere también con la absorción de los medicamentos. Se ha descrito una gastroparesia idiopática en mujeres jóvenes, una gastroparesia por dispepsia, gastroparesia en vomitadores cíclicos y pacientes con rumiación. Las gastritis virales pueden dar gastroparesia, la esclerodermia, el Chagas, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, las lesiones medulares, la insuficiencia renal crónica, la cirrosis, el cáncer, y se ha descrito con algunos medicamentos como los opiáceos, la ciclosporina y la marihuana. ¿Cómo se estudia al paciente con gastroparesia? Se le da una comida que tiene una fase líquida con agua marcada con indio 111 y una fase sólida con huevos revueltos marcados con tecnesio 99. Y se efectúan imágenes a la hora, a las 2 horas y a las 4 horas. Normalmente a las 4 horas ya no tiene que haber ningún resto de radiación en el estómago. Si sigue habiendo restos de radiación en el estómago, quiere decir que el paciente tiene una gastroparesia. Se puede hacer una ecografía, se puede hacer una manometría del antro y del duodeno, y con una cápsula móvil inalámbrica se puede medir el pH, la presión, la temperatura y la velocidad del vaciado gástrico, midiendo cuánto tiempo permanece la cápsula en el estómago. El tratamiento: se aconseja una dieta baja en grasas y en fibras, muchas ingestas diarias de volumen pequeño, evitar las bebidas con gas, el alcohol y el tabaco, mejorar el control de la glucemia en los diabéticos. Se pueden dar estimulantes del vaciamiento gástrico como la metoclopramida, el Reliberam o la domperidona. Se pueden usar drogas proquinéticas que estimulan el vaciamiento gástrico como el mosapride, 5 a 10 miligramos con el almuerzo y con la cena. Otra droga que se puede usar para aumentar el peristaltismo es la eritromicina. El antibiótico eritromicina tiene un efecto estimulante del peristaltismo. Se pueden dar 250 miligramos 3 veces por día. En casos muy severos puede ser necesaria la colocación de un marcapaso gástrico. Se ha intentado la piroplastía y la anastomosis gastroentérica. A veces el paciente termina siendo alimentado por sonda de alimentación porque la gastroparesia es tan severa que interfiere con la absorción de los medicamentos. Entonces, esta es la gastroparesia, un cuadro no muy frecuente, se ve mucho en diabéticos. En diabéticos se ve, yo he visto pasos en diabéticos, en esclerodermia, en Chagas, y estos pacientes tienen mucho problema porque al haber ese retardo en el vaciamiento, se interfiere mucho el tema de la absorción de fármacos, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si no pasamos a dispepsia. Los pacientes que tienen cirugías tipo de Billroth o bypass gástricos, ¿tienen alguna complicación con este tema? No con gastroparesia, pero esos, los que tienen cirugías tipo Billroth o bypass gástricos, sobre todo cuando hay anastomosis entre el estómago y el intestino, esos pueden hacer cánceres en la boca donde se une el estómago con el intestino. Por eso hay que hacerles endoscopías
cada 2 años. Y además pueden tener también trastornos de la B12, porque si te sacan una parte importante del estómago no tenés factor intrínseco. Entonces también ahí tienen trastornos de la B12. ¿Mm? Pero gastroparesia no. Doctor, disculpe, Gracias. ¿los Sí. pacientes que se hacen la manga gástrica también tienen riesgo de cáncer al cortarle el cuerpo del estómago? Si se le corta el cuerpo del estómago y se les hace una anastomosis entre el estómago y el intestino, en la zona de la anastomosis, ahí pueden hacer un cáncer. Por supuesto, no todos, porcentaje, pero hay que hacerles endoscopías cada 2 años, 3 años, para vigilar que no aparezca esa lesión tumoral. Lo que pasa es que la mayoría que se hace operaciones gástricas para bajar de peso, hoy en día no se hacen ya anastomosis. Se le ponen como clips al estómago, se disminuye el tamaño del estómago, se les hace un estómago más chiquitito para que tengan una saciedad precoz. Ya no se hace mucho eso de hacerle anastomosis. Eso se hacía al principio. Doctor, disculpe, cuando habla del tratamiento de la eritromicina, ¿es crónico el tratamiento? O sea, Es crónico, ¿sí? sí. Aunque sea un antibiótico, se lo usa en forma crónica. Por este Eso efecto, por me este entendí. efecto digestivo. A ver, bueno, gracias. Vamos a hablar un poquito de la dispepsia. Vamos a dar, aunque sea, los puntos fundamentales de la dispepsia. A mí es un tema que me gusta, el tema de dispepsia. La dispepsia significa, en griego, mala digestión. Se la refiere como la presencia de molestias o dolores persistentes y recurrentes en la parte central, en la mitad superior del abdomen. La dispepsia es el 10% de las consultas que tiene un gastroenterólogo, son por dispepsia. Y genera mucho gasto en salud, porque las pacientes con dispepsia van a ver ustedes que se automedican mucho. ¿Cuáles son los síntomas que acompañan? Primer síntoma importante, digestión lenta. ¿Qué es esto de digestión lenta? Que vos comiste al mediodía, son las 6 de la tarde y te sentís lleno como si recién hubieras terminado de comer. Eso se llama digestión lenta. Puede haber una sensación nauseosa, puede haber una sensación como que el estómago es como un globo, cierta distensión, puede haber acidez, puede haber intolerancia a grasas y fritos, eso es típico de la litiasis biliar. También es típico de la litiasis biliar la cefalea después de comer, la boca seca, pastosa y amarga. La gente dice, tengo la boca como algo que me pateó el hígado. En realidad no es que le pateó el hígado, que tiene una litiasis en el hígado, en la vía biliar. Puede haber distensión abdominal, pesadez postprandial, sueño postprandial. El paciente después de comer le da un sueño que se tiene que ir a dormir, le da una modorra que se tiene que ir a dormir. Saciedad precoz y eruptos. ¿Cuáles son las causas de dispepsia? Acá usted va a tener que hacer diagnósticos diferenciales entre varias causas. Primero, el reflujo, la gastritis, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal.
las neoplasias gástricas o duodenales, la gastroparesia, las pancreatitis, los cánceres pancreáticos, la litiasis biliar, la litiasis de colédoco, las neoplasias biliares, la enfermedad celíaca, colon irritable, la intolerancia a la lactosa. Hay algunas enfermedades sistémicas que cursan con dispepsia, por ejemplo, la falla renal, la insuficiencia suprarrenal, la insuficiencia cardíaca cuando tiene hepatomegalia congestiva y el hiperparatiroidismo. Hay algunos medicamentos que pueden dar dispepsia, como los AINES, algunos antibióticos como el metronidazol, las sulfas, los macrólidos, antineoplásicos, alcohol, digital, corticoides, opiáceos, colchicina. O sea, hay un gran número de medicamentos que pueden dar dispepsias. Y después hay dispepsias que se llaman funcionales. Funcionales es que no se puede encontrar la causa, no hay una causa orgánica que justifique que el paciente tenga dispepsia. Se asocian mucho estas dispepsias a trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos, como ansiedad, depresión, estrés, hipocondría, ataques de pánico, y se dividen en el síndrome del distrés postprandial y el síndrome del dolor epigástrico. Eso después lo leen ustedes, no me voy a meter ahora con eso. Lo que yo quiero sí meterme es con esto. Usted tiene un paciente con dispepsia. La dispepsia puede ser de la vía biliar, puede ser del esófago, del estómago, puede ser gastritis, puede ser úlcera, puede ser cáncer. Y puede ser de causa pancreática. La de la vía biliar es fácil de descartar, porque ahí la clave es la intolerancia a los fritos y a las grasas. La pesadez, la digestión lenta, los eructos, el sueño postprandial, la boca seca pastosa, la cefalea, la boca amarga. Todo eso es típico de la vía biliar. Usted le pide una ecografía y ve que tiene litiasis. Todas las otras, el reflujo tiene pirosis. Entonces, es muy típica la clínica del reflujo con la acidez que asciende a lo largo del esófago. Bastante típica la clínica. El problema es el cáncer gástrico. Porque el cáncer gástrico, los síntomas son muy inespecíficos. Entonces, los gastroenterólogos determinaron algunas características a las que llamaron red flags. Red flags son banderas rojas, como para que usted recuerde que si es una bandera roja es una señal de peligro. ¿Peligro de qué? De que tenga un cáncer. ¿Y cuáles son esas? La pérdida de peso, la pérdida de apetito, el asco a la carne, la disfagia, la saciedad precoz, la presencia de una anemia ferropénica, porque los cánceres sangran, tienen microsangrado, la eritrosedimentación elevada y una masa abdominal palpable. Cuando usted tiene alguna de estas cosas, usted tiene que abrir los ojos y decir, che, guarda, puede ser un cáncer. Por supuesto, usted le tiene que hacer la endoscopía, porque con la endoscopía usted descarta si el reflujo está complicado,
con esofagitis, descarta si no tiene gastritis, descarta si no tiene úlcera y descarta que no tenga cáncer, que no tenga linfoma gástrico. Entonces acá la endoscopía es un estudio fundamental. El colon irritable pueden tener dolor en todo el marco colónico, distensión, constipación o diarrea o alternancia de constipación y diarrea, pero lo que tienen es que el mismo paciente le dice, cuando yo estoy más nervioso, cuando yo estoy más angustiado, los síntomas se empeoran. Eso es típico del colon irritable. El colon irritable es muy común en los bipolares, se lo considera una enfermedad marcadora de bipolaridad. Bueno, eso era básicamente lo que les quería decir de las dispepsias. O sea, es una cosa muy inespecífica en lo que respecta a sus síntomas, pero usted tiene que pensar, en el único caso que va a pedir tomografías es que usted piense en algo pancreático. Que todas las otras cosas las resuelve con la endoscopía o con la ecografía de la vía biliar. El colon irritable no se piden estudios, si es un paciente joven, directamente se basa el tratamiento en el cuadro clínico, porque el cuadro clínico es muy característico. Bueno, nos faltarían ahora hablar un poquito de las emergencias gástricas. Vamos a la parte del paciente agudo. Está lindo este librito salió muy lindo. Bueno, será que a mí me gusta digestivo, ¿no? Seguramente al que no le gusta dice es un embole chino. Bueno, vamos a la gastritis flemonosa, necrotizante y enfisematosa. La gastritis flemonosa es una gastritis producida por bacterias. Es muy poco común y no se la agarra a cualquiera. Es un paciente que tiene o es un alcohólico o es un inmunosuprimido o viene con infecciones del tracto respiratorio superior. Se presenta con un dolor intenso en el abdomen superior, se puede perforar y dar peritonitis. La endoscopía muestra zonas de necrosis y material purulento adentro del estómago. Los gérmenes son gram positivos, negativos y anaerobios. Se la trata con ceftriaxona, 1 gramo cada 12, asociado a penicilina, 12 millones de unidades por día. Y muchas veces puede requerir el drenaje del material supurado del estómago y a veces hasta la resección del estómago. Tiene una mortalidad del 60%, o sea que es una enfermedad grave. Grave sobre todo por el contexto, son alcohólicos, inmunosuprimidos. Después tenemos la gastritis necrotizante. En general es por anaerobios, es una evolución hiperaguda, muy rápida, y va a la gangrena de todo el estómago, se necrosa todo el estómago, tiene altísima mortalidad, se le ponen los antibióticos igual que el anterior, pero además se le agrega metronidazol, 500 cada 12. Hay una forma enfisematosa,
En la forma enfisematosa es también una necrosis de todo el estómago, pero por clostridios productores de gas. Entonces en la placa se ven burbujas de aire en la pared gástrica. Tiene muy mal pronóstico, se trata con los antibióticos que dijimos asociados a metronidazol y muchas veces se va a la gastrectomía. Entonces, 3 cuadros raros: gastritis flemonosa, gastritis necrotizante y gastritis enfisematosa. Vamos al vólvulo gástrico. El vólvulo gástrico es una emergencia en la cual el estómago rota sobre sí mismo. Puede ser transitorio, pero si el vólvulo se mantiene durante bastante tiempo, no deja pasar los alimentos, produce isquemia y necrosis de la pared gástrica con perforación y peritonitis. El cuadro más agudo, con más riesgo de necrosis y perforación, es cuando rota en el eje longitudinal del estómago. Hay una rotación en el eje longitudinal del estómago. En el 40% de los casos, en cambio, el vólvulo se produce cuando la curvatura menor se desplaza sobre la curvatura mayor y el estómago queda como en una posición invertida. Este es menos grave. Hay casos en niños, en los adultos es más común en mayores de 50 años. A veces está predispuesto porque los ligamentos sean laxos y a veces hay tumores gástricos o cercanos al estómago que de alguna manera, al ejercer cierta compresión, facilitan la aparición del vólvulo. Clínicamente tienen un dolor súbito e intenso en el abdomen superior, con arcadas, pero sin vómitos. Y no se puede pasar una sonda nasogástrica. Esa es la que se llama la tríada de Borchardt. Tríada de Borchardt es dolor intenso en el abdomen superior, con arcadas sin vómitos, y no se puede pasar una sonda nasogástrica. Se pide una radiografía simple, se puede hacer una radiografía con contraste hidrosoluble. Se puede hacer una endoscopía para intentar con la endoscopía ver si a través del endoscopio usted le puede dar vuelta al estómago y sacarlo del vólvulo. Eso a veces se consigue, a veces no. Si no lo puede dar vuelta con la endoscopía, hay que hacer una cirugía. Por supuesto, si está perforado, se tiene que operar y se cierra la perforación. Si hay una necrosis muy importante, a veces hay que efectuar una gastrectomía total o subtotal. Profesor, Sí. ¿no existe que el vólvulo se desarme solo? ¿No existe eso? A veces pasa, pero no es lo más común. Lo más común es que usted lo desarme con la endoscopía, pero hay algunos que usted le hace la endoscopía y no retrograda, y cuando no retrograda lo va a tener que operar. Si ya se produjo la necrosis, la isquemia y la necrosis, bueno, el trozo isquémico y necrosado lo va a tener que sacar, lo va a tener que resecar. Por supuesto, se le pone, si ya se perforó y se necrosó, hay que ponerle antibióticos por el tema de la peritonitis. Vamos ahora a la dilatación gástrica aguda. Con esto terminamos. No es un cuadro muy común. Es una pérdida brusca de la actividad motora gástrica. Como que de golpe el estómago se paraliza.
Por lo tanto, no puede evacuar el contenido gástrico y se acumula gas, y se acumulan secreciones en el estómago, y el estómago llega un momento que se dilata, porque tiene mucho contenido, pero no, el contenido no se evacúa, entonces el estómago se dilata. Lo más común es que se vean cuadros posoperatorios de abdomen superior, en los pacientes que tienen trastornos autonómicos, como la gastroparesia diabética, la amiloidosis, el síndrome de Schidrager, que es un parkinsonismo con mucho componente autonómico, las disautonomías. Se ha descrito también en anorexia nerviosa y bulimia, en los pacientes que tienen polifagia de causa psicógena, o sea, que comen desaforadamente de causa psicógena, secundario un vólvulo gástrico en traumas y en severas alteraciones electrolíticas. El paciente tiene un dolor violento en el epigastrio, con vómitos sin esfuerzos copiosos, distensión abdominal, con abombamiento en el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio. Hay disminución de los ruidos hidroaéreos, se forma un tercer espacio y eso puede dar hipovolemia y aún llevar al shock hipovolémico. Esto es interesante porque sería una cuarta causa de tercer espacio. En vez de pipa tendría que ser pipad. Es una cuarta causa de tercer espacio. Se pide una radiografía, se ve una gran dilatación gástrica con niveles hidroaéreos adentro del estómago. Por los vómitos puede haber alcalosis metabólica con hipopotasemia. Y como complicación se puede necrosar la pared, perforarse y hacer una peritonitis. Se lo trata con solución fisiológica, expansión con solución fisiológica por vía intravenosa, aspiración gástrica con una sonda nasogástrica. Se usan fármacos proquinéticos como la metoclopramida, el Reliberan, la domperidona o la eritromicina para aumentar la motilidad gástrica. Y a veces puede ser necesario hacer una gastrostomía hacia la piel para vaciar el estómago y que el estómago no se siga dilatando y evitarle la necrosis. Bueno, con esto vimos todo, vimos las gastritis agudas, las gastritis crónicas usuales, las gastritis raras, entre ellas el menetrier, vimos la gastroparesia, vimos la dispepsia y vimos los cuadros agudos gástricos, por lo menos dos de los cuadros más raros agudos gástricos, como la dilatación aguda gástrica, las gastritis flemonosas, necrotizantes y la gastritis con gas, la enfisematosa. Nos quedan algunas emergencias gástricas, nos queda el síndrome pilórico y nos queda la hemorragia digestiva, que le vamos a dedicar una clase de hemorragia digestiva. Estuve viendo, una cosita les quería decir, anótenlo esto. Estuve viendo en el cambio que hicimos en el temario, en la semana del 9 de septiembre, dice teórico presencial, cáncer de esófago, cáncer de estómago, linfoma, tumor tipo GIST. Esa es la clase presencial. Después dice teórico por Zoom número 1, diarrea crónica con síndrome de mala absorción. Y me olvidé ahí, no puse el teórico por Zoom 2. Me lo tragué. El teórico por Zoom 2 vamos a hacer constipación y laxantes.
Eso sería la semana del 9 de septiembre. Y después, la semana del 23 de septiembre, en la clase presencial, sacamos lo de constipación y trasplante, constipación y laxantes. Nos quedaría solamente en esa clase colon irritable, diverticulosis colónica y vamos a poner ahí diverticulitis también. Así nos quedan menos temas y los podemos dar mejor. Entonces, el 9 de septiembre, como todas las semanas, tenemos teórico presencial y tenemos 2 Zoom. El segundo Zoom va a ser constipación y laxante. Y en la semana del 23 de septiembre, en la clase presencial, sacamos lo de constipación y laxante, que ya se dio. Vamos a hacer colon irritable, con la farmacología del colon irritable y todas las complicaciones de los divertículos, diverticulosis y diverticulitis. ¿Está? Doctor, Bueno, eso era lo que les quería decir. el cronograma de la plataforma está como 9 de septiembre, teórico presencial, litiasis biliar, teórico por Zoom, ictericia prehepática, y No, teórico por cambiamos. Zoom, Eso lo diarrea. cambiamos. Eso lo cambiamos. Subimos un nuevo programa de gastro. Ah, Eso está cambiado. Subimos un nuevo programa de gastro donde todo lo que es hepato biliar y páncreas lo pasamos para después del parcial. ok. Y vamos a dar antes del parcial todo lo que estuvo alto y todo lo que estuvo bajo. ¿Está? ¿El nuevo cronograma dónde estaría? Porque yo hoy me fijé en el aula virtual y sigue el viejo. Mira, a mí me dijo Bertini que ya lo había subido. Capaz lo subió a la página donde están las clases. Pero él me dijo que ya lo había subido. Si no, le pido que lo suba de nuevo, no hay problema. Igualmente es muy sencillo. El examen va a ser todo tubo alto y todo tubo bajo. No hay tutía. Y vamos a ver todo tubo alto y todo tubo bajo antes del examen. Los temas de hígado, vamos a ver un solo tema de hígado antes del examen, que no lo vamos a tomar en el examen. Y todo lo que es hígado, vía biliar y páncreas se va a ver después del examen y se va a tomar en el final. Se va a tomar en el final. Ojo que esto a ustedes los favorece porque tienen mucho menos temas para preparar el examen, mucho menos temas para la ERA. Pero guarda que les voy a preguntar más profundo. Les voy a hacer más preguntas porque yo puedo hacerte ahora 8 preguntas de tubo alto, 8 preguntas de tubo bajo. Puedo preguntar con mucha más intensidad los temas. ¿Mm? Bueno, estudien, es fácil, no es difícil, la verdad son temas fáciles. Acá lo único que se trata es poner la cola en la silla y estudiar. No son difíciles de entender, no son difíciles de comprender. Acá todo es bastante sencillo. Así que, cuestión de sentarse y estudiar. No hay otro misterio. Esto no es cardio. Es largo, pero no es difícil. Entonces, acá es cuestión de sentarse y estudiar. Por otro lado, si usted prepara bien gastro, tubo alto y tubo bajo, el año que viene una de las materias más difíciles que usted va a tener es cirugía. Y en cirugía va a haber de nuevo todos estos temas. Entonces, si usted ya los prepara bien este año, ya usted se ganó la materia de cirugía para el año que viene. Entonces, me parece que es un esfuerzo que vale la pena. Después, por supuesto, hay gustos personales. A mí me encanta gastro.
Hay gente que odia gastro y hay gente que le encanta cardio y hay gente que le encanta respiratorio. Yo qué sé, depende de los gustos de cada uno de eso, ¿no? A mí gastro me encanta y en particular hígado me encanta mucho más todavía. Bueno, si no hay preguntas, no hay otra cosa, dejamos. La semana que viene vamos a tener úlcera en la clase presencial, úlcera y su tratamiento, y el tratamiento del Helicobacter pylori. Y en el Zoom vamos a tener las complicaciones de la úlcera, en el Zoom 1, el síndrome de Zollinger-Ellison, y en el Zoom 2 vamos a tener todo lo que es hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta. Bueno, buen fin de para ustedes. Buen fin de semana, doctor. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.